Hola amigos, muy buenos días a todos nuestros alumnos y alumnas del Instituto de Formación Profesional CPU. El profesor quien les habla, Augusto Ruiz, el tema de Excel que vamos a hacer ahora, el nivel básico o intermedio, en el cual vamos a usar las fórmulas necesarias para aprender lo que es el curso de Excel. Vamos a ver si acá tenemos el Acrobat, el archivo que le van a llegar a ustedes en caso que sean ustedes alumnos a distancia. Em, Está todo aquí el ejercicio que vamos a realizar, ¿ok? En dos páginas. Voy a volver a la hoja de Excel. En esta primera hoja tenemos lo que es las fórmulas que vamos a ejecutar. Por ejemplo, número, dice aplique llenado de celdas. O sea, quiere decir que vamos a llenar esto, no uno por uno, sino en forma rápida. Nombre material, llenado normal, quiere decir que ustedes van a llenar uno a uno hacia abajo, ¿ok? La siguiente dice cantidad, llenado numérico normal, quiere decir que ustedes van a llenar uno a uno. Acá no hay ni una fórmula, no tiene una secuencia, como el caso de este número que tiene una secuencia que vamos a llenarlo en forma rápida. Acá no, tenemos que llenarlo uno a uno en forma descendente. Después tenemos el siguiente, que es el precio de costo, que es llenado numérico normal, ¿ok? Que es este precio de costo, que vamos a llenar todo este rango de celdas, vamos a llenarlo en forma normal, pero con el cambio de un formato que vamos a aplicar, ¿ok? Un formato en función a moneda, que en este caso es el dólar, ¿ok? Muy bien. Y así también, no solamente para ese rango de celdas, sino para todo este conjunto de celdas que es hasta aquí, hasta la columna I, para mi caso, y hasta abajo. Ese va a tener un rango que va a ser el rango que vamos a usar para darle un formato de moneda en función al dólar, que es lo que vamos a usar en este momento. ¿Ok? Muy bien. Sigamos que la utilidad ya empieza con una fórmula. Por ejemplo, utilidades dice que va a ser igual este signo más o el signo igual, que es Shift 0, o el signo más que está al lado del signo del teclado numérico en la parte derecha de su teclado, también hace el mismo efecto. Entonces quiere decir que ustedes, para hacer una fórmula, van a pulsar siempre o el signo más o el signo igual. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿a qué va a ser igual utilidades? Utilidades dice que va a ser igual al precio de costo por el porcentaje de utilidades. Bueno, muy bien, bajamos aquí entonces el precio de costo, que es esto, por el porcentaje de utilidades. Voy a traerlo un poquito más a la derecha, y este de aquí es el porcentaje de utilidades. En este caso sería 35% para la primera fila. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el siguiente sería precio sin impuesto. La tecla más, que me permite introducir fórmulas, que va a ser igual al precio de costo más la utilidad. Entonces el precio de costo, que es esto, más el valor de la fórmula que hemos hallado en el paso anterior. Sería este más este. ¿Dónde va a ir esa celda? Ese monto o ese resultado va a ir aquí. ¿Ok? Llamado precio sin impuestos. ¿Está? Bien. Después el impuesto. Vamos a ver. Impuesto. ¿Ok? Dice va a ser igual al precio sin impuesto que acabamos de ejecutar por el porcentaje de impuesto. Bueno, acá el porcentaje de impuesto sería este, ¿verdad? Y el precio sin impuesto que hemos acabado de calcular en el paso anterior
va a multiplicarse por el porcentaje de impuesto. En este caso 6%, que va a multiplicarse por ese 13.500. ¿Ok? Y ese va a ser el impuesto que vamos a hallar aquí. Claro, en este caso el impuesto, el IVA sería en Paraguay, sería el 6%, el 10%, perdón. ¿Ok? Y eso varía, por supuesto, de cada país. ¿Ok? Muy bien. Precio al público. Vamos a leer la fórmula. Precio al público va a ser igual al precio sin impuesto más el impuesto. Quiere decir que el impuesto que hemos hallado, vamos a sumarle al paso anterior, que es el precio sin impuesto, y nos va a dar el precio al público. O sea que ese es el precio que va a pagar, digamos, el consumidor o el comprador en base a un producto que ya tiene acá el impuesto calculado. ¿Ok? Entonces, el precio que tiene, digamos, más el impuesto, ¿verdad? El precio de venta me refiero, más el impuesto, nos da el precio al público, que es lo que realmente tiene que pagar el consumidor. ¿Ok? Bien, y el subtotal va a dar como resultado, según la fórmula, veamos acá, el subtotal, cantidad por precio al público. Ok, vamos a bajar, cantidad, que es la fórmula, o sea, los datos que ustedes han llenado, que es la cantidad de productos que el vendedor compró, el comprador, perdón, y la multiplicación por el precio al público, y ese es el resultado que nos va a dar aquí, en esta subtotal. ¿Ok? Bien, quiere decir que todo este rango de celdas que yo voy a marcar y voy a pintar color amarillo, ¿verdad? Ahí lo tengo. ¿Ok? Van a tener fórmulas, ¿verdad? Entonces, esas fórmulas vamos a ejecutarlas en función a este cuadro verde que tienen acá, que nos dice cómo van a ejecutar o cómo van a realizar la fórmula. Porcentaje de impuesto, llenado, aplicado formato de porcentaje. Este vamos a aplicarle un formato de porcentaje, enseguida vamos a ver. ¿Ok? Y porcentaje de utilidades también aplicado, llenado, aplicado formato de porcentaje. Muy bien, o sea, se refiere a este último valor que ustedes ven acá a la derecha. ¿Ok? Muy bien, vamos a empezar. Antes de eso, tenemos que llenar uno a uno el ancho de la columna A. Veo que ustedes se pueden mover. Ustedes pueden mover el ancho de la columna A así, según ustedes necesitan, ¿verdad? Entonces el ancho de la columna A va a depender mucho de la cantidad de textos que van a llenar. En este caso, por ejemplo, vemos que es 1, 2, 3, 20, ¿verdad? No es el ancho que necesita, como en el caso de esta columna nombre material, que es más grande. Ya ven ustedes, dándole un clic en el borde de la columna, ustedes pueden arrastrar y ahí hemos entonces cambiado el ancho de la columna, ¿verdad? Son conceptos básicos que usted ya lo tiene que saber, ¿verdad? Pero si no, vamos a ir paso a paso según su nivel de conocimiento, y cualquier duda, por favor, hágamela saber, con mucho gusto le ayudaré. Bien, en el caso del llenado, por ejemplo, vamos a empezar. Ustedes tienen que llenar todo esto así paso a paso. En esta primera parte que ustedes van a ejecutar, dice: aplique autosuma al final de cada columna y compruebe los valores sumados. ¿Qué quiere decir? Que al final de haber realizado todo ya estas fórmulas, vamos a ver que esta función suma que vamos a aplicar acá tiene que dar igual a este valor que aparece acá. Por ejemplo, precio de costo, vamos a